sabemos los rudimentos, cuáles son las principales ideas del Evangelio, pero muchas veces no lo entregamos como la palabra dice. Por lo tanto, en la vida de cada cristiano, el hacer saber a otra persona que Jesucristo es el Salvador es fundamental. La pregunta viene inmediatamente para cada uno de nosotros. ¿La semana pasada usted compartió el Evangelio con alguien? Hermana María dice que sí. Con la hermana María, sí, con la ¿Sí? María, sí. ¿Cómo lo hizo? Bueno, no me conteste porque vamos a verlo ahora. Ya. Pero, estimado hermano, muchas veces tenemos la oportunidad porque tenemos compañeros de trabajo, tenemos vecinos, tenemos familiares, tenemos otras personas que no conocemos y que nos encontramos así solamente, digamos, por coincidencia. Y nuestra tarea principal es dar a conocer el Evangelio a ellos. Como cristiano, debiera ser lo que nos quita el sueño, por usar una ilustración. Si eso no ocurre en nuestra vida, hermano y hermana, tenemos que poner atención y tenemos que tener cuidado. Porque la inclinación como cristiano deberá ser siempre lo del Señor. A veces yo me desconecto. Si no estoy en el templo, estoy en mi trabajo y allí me fijo solamente en mi trabajo. Pero no estoy pensando en lo espiritual. Y si llega alguien a conversar conmigo, ni siquiera me acuerdo que tengo que compartir, ¿no cierto?, verdades espirituales, bíblicas. Porque si estoy puesto allí en ese trabajo o en ese lugar, es como decía el hermano Manuel en la introducción, ¿no es cierto?, por la permisión de Dios. No es por casualidad. El Señor quiso que yo estuviera ahí y espera algo de que yo como cristiano, si soy cristiano, ¿cierto?, le dé a conocer. En una oportunidad yo les compartía que cuando me encontraron un problema de estómago, a mí que me tuvo muy complicado, ustedes son testigos, la Helicobacter pylori, hermana Soledad, hermana Sofía también sabe, ¿no es cierto?, una bacteria que está en el agua y que, ¿no es cierto?, generalmente casi todos la tienen. Pero a veces, ¿no es cierto?, el organismo es tan fortalecido, ¿no es cierto?, que no se da el trabajo que hace, ¿no es cierto?, pero en algunos gatilla, y cuando empieza a gatillar, empieza a tener problemas de estómago, dolor de estómago, y la mucosa que reviste al estómago empieza a dañarse, viene la úlcera y todo aquello. Es muy complicado. Entonces cuando el médico me dijo, tiene la bacteria usted en el estómago, ¿y cómo me la contagié? Bueno, en algún momento de su vida usted tomó agua contaminada con esta bacteria. Entonces yo, echando para atrás la memoria, vivimos años en el campo, agua de pozo, niños, no importaba tomar agua de un canal, de una vertiente, ¿no es cierto? Total, uno vivió en el campo. Entonces la pregunta era, Señor, ¿por qué yo nací en Pequenco? ¿Por qué no nací en Estados Unidos? Pero, hermanos, nosotros nacimos en el lugar que nacimos por la permisión de Dios. Y tenemos, como decía el hermano en la introducción, que dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, hermanos, si estamos en algún lugar determinado donde Dios nos ha puesto, es para que demos a conocer el Evangelio de Dios. Entonces eso lo estudiamos en una primera instancia. Segundo, lamentablemente, alrededor del año 1800, 1900, entró una corriente que empezó, ¿no es cierto?, a contaminar el Evangelio de la Biblia. Y empezó a entrar en las iglesias un pseudo-evangelio. No que haya otro, como dice Pablo a los Gálatas, sino que se le bajó el perfil al Evangelio. Es decir, las personas predicaban un Evangelio para que las personas se sintieran bien. En el fondo, para que no se vayan los hermanos de la iglesia, yo no tengo que ser tan ofensivo con el Evangelio, porque si soy así, se van a ir y me voy a quedar solo.
Entonces empezó a entregarse un evangelio que tú levantes tu mano y cuando tú levantas tu mano ya eres inscrito en el libro de la vida. Pero esa no es la verdad del evangelio. Te invito a hacer una oración para que tú te arrepientas. Y yo he acompañado y acompañé a personas a hacer la oración del pecador, ¿no es cierto? Y una vez que estaba hecho, muy bien, eres miembro, ¿no es cierto?, del libro de la vida y eres salvo. Pero ese no es el evangelio que dice la Biblia. Entonces, lamentablemente, años, estimados hermanos y hermanas, años que se ha predicado un pseudo evangelio. Como dice ahí, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero ¿estará arrepentida la persona? ¿Habrá aceptado a Jesucristo como su Señor? Entonces, lamentablemente, en los templos hay mucha gente que está autoengañada porque se le ha predicado un evangelio que no corresponde al evangelio de la Biblia. Después vimos algo sobre el verdadero evangelio que tiene dos noticias. Una mala y una buena. Y uno quiere que sea la buena nomás. La mala noticia, estimados hermanos, es que el hombre es pecador. Dios no le escucha. No hay justo ni a un uno. Si usted busca aquí en Romanos capítulo 2, del versículo 10 en adelante, para que me acompañe, y allí está la radiografía del pecador. Dice, como está escrito, estoy leyendo 3.10, Romanos 3.10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No se escapa nadie aquí. Dicen que el Papa viene este otro año o este año, no sé cuándo, pero están preparando todo aquello porque es el infalible. ¿Quién dijo eso? La Biblia dice que no hay justo ni aún uno y es un pecador igual que cualquiera. 11. No hay quien entienda. No, yo soy inteligente. Entiendo todo. Pero aquí dice que no. No hay quien busque a Dios. Hermanos, yo tuve la posibilidad de hablar con una señora que estuvo muy enferma durante la semana pasada. Y me contó, yo le dije, ¿cómo está su salud? Gracias a Dios bien, me dijo. Estoy mejor. Ya, ¿y de qué sufre usted? Mire, sabe, yo tengo problemas al páncreas. Ah, le dije, no, es complicado. Sí, me dijo, pero ¿sabe que fue el pastor a hablar conmigo? Y cuando el pastor habló conmigo me empecé a sentir mejor. Y él me dijo que fuera a la iglesia. Y yo le dije, pastor, cuando yo sienta ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia porque mi iglesia es mi casa. Y allí puedo yo orar, puedo estudiar la Biblia. Yo le dije, ¿y está segura que me escuche Dios? No hay quien busque a Dios. Todos se desvían a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la radiografía que nos da la Biblia. Estimados hermanos y hermanas, la depravación total del hombre y de la mujer no le permiten buscar a Dios. Esa es la condición del hombre y de la mujer. Por lo tanto, hay una mala noticia de que el hombre por sus medios no puede llegar a Dios. Imposible, al menos que Dios actúe de una forma sobrenatural, impacte su vida, haya arrepentimiento y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y cambie su vida. Pero eso no está facultado para el hombre ni para la mujer. Eso lo hace todo Dios. Y lo hace a través de la predicación del Evangelio. Por eso es que es tan importante que nos preparemos para ello. Luego viene la buena noticia. Si de verdad tú reconoces tu pecado y que estás mal, y que la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos de pecado, dice que estamos enfermos de la cabeza hasta los pies, que no hay cosa buena alguna en nosotros.
Pero si hay reconocimiento de pecado, hay arrepentimiento y se reconoce a Jesús como Salvador, hay un cambio experimentado en la vida. Y ese cambio es para la gloria de Dios. Y ahí va a haber un interés especial por las cosas espirituales. Me voy a negar yo y usted para poner al servicio de otro. El matrimonio va a ser diferente porque ambos se van a complementar. No van a haber estas luchas, ¿no es cierto?, de que yo tengo la razón, no, tú tienes la razón. Allí va a haber un complemento y el complemento va a ser Cristo. Después dijimos que el Evangelio se había predicado mal porque se había dejado de usar la ley. Sin embargo, el Señor Jesucristo usó la ley para presentar el Evangelio. Y hay diversos métodos para llegar, porque si bien es cierto tenemos la palabra y tenemos el vecino, el compañero de trabajo, la gente del hospital, de la cárcel, del regimiento, ¿cierto, hermano Andrés? De cualquier lugar, y vamos allá, ¿y qué le vamos a decir? Bueno, aquí hay distintos métodos. Y el primer método que vimos fue el ir. La palabra nos dice que debemos ir. Hoy día, en muchas congregaciones, incluida la nuestra, esperamos que vengan las personas, ¿cierto? Pero el primer método para presentar el Evangelio es ir. ¿Dónde? Donde sus familiares, donde sus amigos, donde en la cárcel, donde hay allí una población cautiva, en el hospital, el asilo de ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sabe, estimado hermano y hermana, que usted tiene la posibilidad de llegar al lugar que yo no puedo. Porque usted tiene conocidos, usted tiene familiares, usted tiene acceso, digamos. Por ejemplo, usted no puede llegar como puedo llegar yo a la gente que trabaja conmigo, ¿no es cierto? Ir es el primer método. Ir. Y está basado en la palabra, y allí podemos encontrar varios textos, entre los cuales está la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos a todos, bautizándolos, digo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que dice la palabra, ¿cierto? Yo os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor se compromete a estar con cada uno de nosotros, alentando a través de su Santo Espíritu. Por lo tanto, el primer método era ir. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Porque vamos a pasar ahora al segundo método. ¿Hay alguna pregunta, consulta, aporte? ¿No? Hermano, el ir, por ejemplo, no solamente tiene relación con que nosotros nos programemos y digamos tal día vamos a ir a predicar el Evangelio, sino que también tiene relación con la vida cotidiana, en la manera donde nosotros nos envolvemos, con quienes de repente por el camino nos encontremos. Bueno, se dan las dos opciones. Nosotros debiéramos llegar hoy día domingo aquí y levantar la mano o decirle cuando el hermano dice, ¿hay alguna bendición? Hermanos, yo pido oración porque en mi trabajo tengo unas personas súper duras de cabeza, que le he predicado, pero si usted me ayuda a orar, el Señor puede hacer, ¿no es cierto?, la hora en Joel. Tengo un compañero que se llama Joel. Joel, que está pasando por dificultades, que su hijo, ¿no es cierto?, se está volviendo loco, es un adolescente. Y él está desesperado y no hay qué hacer. Y cuando uno le habla del Señor, dice que sí, pero en el fondo de la boca para afuera. Es decir, existen dos formas. Una en que cada uno vaya a los que sabe que no tienen a Cristo, ¿cierto? Son familiares, que son amigos, que son gente del trabajo, pero también debiéramos ponernos de acuerdo como iglesia, porque la iglesia debe haber una cultura del Evangelio, en que eso es lo máximo para la iglesia, debiera ser el punto principal. Hermano, conozco una persona que necesita que le visiten, y debiera haber la voluntad de parte, hermano, yo voy a visitarlo.
pero necesito que usted me apoye en oración. No necesariamente tiene que ser el pastor, sino que cada uno tendría que estar dispuesto a. Entonces, en estas reuniones dominicales o de otro día, debiéramos ponernos de acuerdo, porque lo más importante es predicar el Evangelio a otros. Y eso no es solamente del pastor, es de cada uno de la misión. Aquí en la Gran Comisión nos dice, por tanto, vayan los pastores. No. Aquí dice que cada uno que tiene a Cristo tiene que hacer el trabajo de evangelista. ¿Ya? Entonces, las dos formas son correctas. Ahora que la iglesia no lo haga organizadamente, ahí tenemos una falencia tremenda. ¿Ya? ¿Nada más? Segundo método. Va a sonar un poco reiterativo, pero es muy importante. El uso de la ley. Y aquí tenemos algunas dificultades, estimados hermanos, que yo no sé si usted la tiene o no, pero a veces uno se ve como en la encrucijada. ¿La ley es aplicable a mí? ¿O no tengo nada que ver con la ley? ¿O los principios de la ley traspasan a mí? ¿O me tengo que tener cuidado porque si le pongo la ley, yo sé que no voy a poder cumplirla? ¿Cierto? Nuestro texto va a ser Romanos, capítulo 3, versículo 20. Por favor, búsquenlo. Es solamente como una introducción, digamos, al nuevo método para ir a predicar el Evangelio. Dice en Romanos 3:20, que va a ser nuestro texto, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces usted me dice, ¿para qué lo vamos a tocar? Pregunta, estimado hermano y hermana, ¿la ley es una realidad en la Biblia? Sí. ¿Son solamente los 10 mandamientos? No, dice el hermano Andrés. ¿Sí? No son solamente los 10 mandamientos. ¿Es más amplia? Ya. Otra pregunta. ¿Antes de los 10 mandamientos había ley? Busquemos Éxodo 20. Bueno, lo vamos a tocar en un ratito más, pero busquemos Éxodo 20. Dice los 10 mandamientos. Dice allí, y habló Dios todas estas palabras diciendo, 2 puntos. Ahí viene algo importante. Yo soy Jehová. Recordad que esto se entregó en el monte Sinaí a Moisés. Estaba todo el pueblo rodeando el monte de Sinaí, pero pudo subir solamente Moisés, el líder, porque de lo contrario, si subían otras personas, no se podían morir. Y dice que mientras Moisés estuvo 40 días allá arriba en el monte, relampagueaba y temblaba, ¿cierto? Y cualquiera que se podía acercar o tocar, moría. Y Moisés estuvo allá 40 días, y allá viene este relato. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primero. Primer mandamiento. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Segundo mandamiento. Saltamos al 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tercer mandamiento. Nos saltamos al 13, o sea al 12. El 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Otro más. 13. No matarás. 14. No cometerás adulterio. 15. No hurtarás. 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 17. No codiciarás. Pregunta. Antes de la entrega de estos 10 mandamientos, ¿había ley? Sí. ¿Sí? ¿Dice el hermano Carlos?
efectivamente. Bueno, la ley es una instrucción, una guía o dirección de Dios para su pueblo. Eso es la ley. Repito, la ley es la instrucción, guía o dirección de Dios para los suyos. ¿Se acuerda usted cuando Adán estaba en el huerto del Edén y Dios le dijo, de todo árbol de que está aquí en el huerto comerás, pero del árbol del bien y del mal no podrás comer? ¿Sí? ¿Qué es lo que era eso? Una instrucción, una ley, ¿cierto? Por lo tanto, sí había, y varias más. En el caso de Abraham, por ejemplo, también, ¿no es cierto?, el Señor le da instrucciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, veamos en Génesis 2.15, me estoy adelantando un poco, pero Génesis 2.15, si alguien lo puede leer, al 17. Génesis 2.15 al 17. ¿Alguien lo tiene? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Se fijan que son instrucciones, orientaciones, ley? Y busquemos ahí mismo en Génesis, en Génesis 18, un poco más adelante, 19. Otra persona que lo lea. Palabras dichas a Abraham. ¿Alguien lo tiene? Porque yo sé ¿Sí? ¿Está bien? que mandarás a sus hijos y a su casa después de sí, y guardé el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Gracias, hermana. Dice, para que, no, dice que decir que guarden el camino de Jehová es una instrucción. Por lo tanto, bueno, vamos a detallar un poquito más adelante, ¿ya? Ahora, la ley no solamente contempla los 10 mandamientos. Si usted lee Génesis, Éxodo, ¿no es cierto?, Levítico, Deuteronomio, va a encontrar que hay muchas leyes y generalmente se divide a la ley en 3 líneas o en 3 acciones. Una que es la ley ceremonial, ¿cierto?, que tiene que ver con todos los sacrificios. La ley moral, que está allí en Éxodo capítulo 20, y la ley civil, ¿no es cierto?, que son las orientaciones, las direcciones que Dios da a su pueblo. ¿Ya? 3 divisiones, pero vamos a ir un poquito más adelante. El problema cuando yo presento el Evangelio es este, hermano. El trabajo preliminar de la ley. El problema de las personas que no están buscando un Salvador es que no entienden la naturaleza del pecado, no saben qué es lo que es el pecado, cuáles son las consecuencias del pecado, la gravedad del pecado que nos dice la Biblia. Por lo tanto, las personas no saben eso y tenemos que hacer un trabajo preliminar con la ley. Por ello, cuando vamos a entregar el Evangelio debemos realizar un trabajo preliminar, es decir, dar a conocer. Antes de decirle que Jesús es Salvador, tenemos que dar a conocer lo que la ley dice acerca del pecado. Si usted se acerca a un pecador y le dice, Jesús murió en la cruz por tus pecados, puede que suceda lo que dice aquí. ¿Le parecerá a usted que está loco, fanático, religioso? ¿Qué me vienes a hablar a mí de que Jesús murió por ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Sabe? O si le decimos, si no aceptas a Jesús como su Salvador, va a ir al infierno. La persona va a decir que él se siente bien o bueno, e incluso va a decir, hay otros que son peores que ellos, que queman camiones, por ejemplo.
Por lo tanto, hay que hacer un trabajo preliminar con la ley. Explicarle qué es el pecado. Debemos compartir qué es el pecado. Su gravedad, que es un condenado y que se halla en un peligro grave ante el Creador. Para este fin Dios nos dio la ley. Y allí en Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Por lo tanto, si vamos donde el amigo, el familiar, el compañero de trabajo, tenemos que presentar la ley. Primero vamos a ir, primer método. Y segundo, le vamos a presentar, ¿no es cierto?, la ley para hacer, ¿no es cierto?, para dar el conocimiento a la persona, ¿no es cierto?, que no cree. Ahora, el Nuevo Testamento nos habla del uso legítimo de la ley. Si buscamos en 1 de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 11, dice allí, ¿no es cierto?, lo siguiente. Ahí hay una parte nomás del texto, pero dice lo siguiente. 1 Timoteo 1, 8 a 11. Pero sabemos que la ley es buena. Primera aseveración. Si uno la usa legítimamente, o sea, Pablo está reconociendo que el uso de la ley es buena para presentar el Evangelio. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, dice Pablo. La lista es larga, ¿no es cierto? Y nosotros estábamos en esa lista. Espero que no estemos en esa lista ahora. Pero el uso preliminar de la ley nos ayuda a entregar el Evangelio. Vamos a ir un poquito más rápido. La ley, dice, según el texto, no fue dada para el justo, fue dada para el pecador. Hay algunas personas que no se sienten pecadoras. Hoy la ley es una herramienta para evangelizar. Si le mostramos la ley moral de los 10 mandamientos que leímos hace un poquito atrás, él quedará como transgresor de la ley. Hermano, si yo le pregunto a una persona, que sea mi amigo, compañero de trabajo, familiar, que no tiene a Cristo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Has mentido alguna vez? ¿Qué va a decir la persona? No. ¿Sí es honesta? Que nunca me quiero. ¿Sí es honesta? ¿Qué va a decir? Sí. Ya. Y Apocalipsis 21 dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. ¿Es culpable o no? Todas mentiras. ¿Quién lo dice? La palabra. La ley. No mentiras. Estimados hermanos, entonces es importante que nosotros nos preparemos con lo que dice la ley. Aquí dice, ¿no es cierto?, la ley moral de Dios. Esos son los 10 mandamientos. ¿Y qué es lo que dice Santiago 2.9? Habla justamente de que... A ver, busquémoslo. En Santiago 2, versículo 9, dice lo siguiente. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hay otro pasaje en la Biblia que dice que si nosotros faltamos en un punto de la ley, somos culpables de todas. Por lo tanto, si yo le pregunto a una persona si ha mentido alguna vez y honesta y me dice que sí, bueno, está condenada, ¿no es cierto?, al infierno. Condenada porque miente. Porque ella le dijo la verdad, porque sí que mentía. Pero con una vez que haya mentido, ¿no es cierto?, Por eso. la ley lo condena, digamos, al infierno. Voy a leer Apocalipsis 21.8, dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Usted ha mentido, ¿no? Sí. Es culpable, ¿no? Sí, pecado. Por ello, el infierno como castigo es razonable entonces. ¿Se fijan que no hay justo ni uno? Y eso que analizamos solamente, mencionamos un solo mandamiento de la ley moral de Dios. Pero si yo le pregunto a usted, ¿ha robado? O le pregunto a las personas de afuera, ¿ha robado? ¿Alguna vez? Yo me he encontrado con personas que me han dicho que no, ¿eh? Pero la Biblia dice que todos hemos robado. ¿Robará el hombre de Dios? De la muerte de Jesús. El hecho de que Jesús murió en la cruz después de presentar la ley al pecador ya no es locura entonces, porque se siente culpable. Y si reconoce que es mentiroso y le lee Apocalipsis 21:8, la Biblia dice que ningún mentiroso va a entrar en el reino del cielo y por lo tanto se va a sentir culpable. Las funciones de la ley. Aquí hay una cosa interesante también como conocimiento. El Nuevo Testamento declara varias funciones de la ley en relación con nuestra misión de buscar y salvar lo que se había perdido. Número 1. La ley le da a uno el conocimiento del pecado. Uno conoce el pecado por medio de la ley. Romanos 3:20, nuestro texto, ¿cierto? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo conocí que los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos? Porque lo dice la palabra. Uno conoce sus pecados personales por medio de la ley, Romanos 7:7, y dice allí en Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, cuando vamos a predicarle el Evangelio a otra persona que no conoce a Cristo, tenemos que empezar por la mala noticia de que somos culpables ante Dios. Segundo, la ley cierra la boca del pecador y lo mete bajo el juicio de Dios. Es decir, no tiene escapatoria. Cuando yo le pregunto a una persona si ha mentido o no, y si es honesta y me dice que sí, no tiene escapatoria. ¿Qué justificación va a hacer? La única que puede decir, pero todos mienten. Efectivamente. Y todos están bajo el juicio de Dios. Y todos se descarriaron como ovejas. Y todos van camino al infierno. Así es. Hermana Paz, disculpe, pero si uno se arrepiente por eso de no mentir. Esa es la segunda parte, hermano, ¿no es cierto? De la buena noticia. Perdón. Esa es la segunda parte de la buena noticia. Tenemos que empezar por la preliminar, ¿cierto? En eso estamos. ¿Ya? Entonces, la ley no le permite al pecador justificarse a sí mismo. ¿Qué justificación va a tener entonces, no es cierto? Ahora, nosotros siempre evaluamos, digamos, la ley de acuerdo a lo que nosotros conocemos y ahí a veces no estamos equivocados. Porque si usted le dicen, los 10 mandamientos dicen no matarás, entonces no mataba a nadie. Pero ¿será el concepto que tiene la Biblia, no? Sobre matar a alguien. ¿Ah? Pero la persona quizás tiene equivocado el concepto de lo que significa matar. Exactamente. Sí, porque se puede hacer. Porque una cosa decía la letra, que es la ley propiamente tal, de matar a una persona, pero el Señor Jesucristo con el régimen del Espíritu dice que cualquiera que se haya enojado, airado, hasta lo máximo con una persona, ¿no es cierto? Ya hubo, ¿no es cierto?, un asesinato dentro del corazón. Es decir, la ley del Espíritu es mucho más profunda. ¿Ya? Como también dice, ¿no es cierto?, cuando uno le pregunta a una persona, ¿y usted ha adulterado alguna vez? No, yo he sido fiel a mi señora.
Pero el concepto que Dios tiene acerca del adulterio es que cualquiera que mirare codiciando, ya sea un hombre a una mujer, ya adulteró en su corazón. O si una mujer codicia a un varón en términos sexuales, ¿no es cierto?, en su mente ya adulteró. Es decir, no tenemos escapatoria. En el espejo de la perfecta ley moral de Dios no puede verse exactamente, o uno puede verse exactamente como Dios lo ve, porque la ley define sus transgresiones. En nuestro texto, el texto anterior dice en Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Se fija que no hay escapatoria? Yo no sé por qué el Papa se cree que es infalible, de que no está en esta categoría. Pero la Biblia es clara al respecto. No hay justo ni aún uno, nadie. Y en 1 Juan 3:4, este texto así que es... 1 Juan 3:4 dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ya? ¿Se fija entonces cómo nos sirve a nosotros saber de la ley para presentar el Evangelio a otros que no lo conocen? Esta debiera ser la primera información que le debemos entregar a la persona con la cual estamos entrevistados. Porque cuando uno empieza a decirle a la persona, ¿y tú crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Y ahí qué nos queda después para decir? Estamos bien, entonces tú eres cristiano. Entonces. Pero primero, ¿no es cierto?, tendríamos que expresar lo que la ley dice. Bajo el juicio de Dios, el pecador bajo la ley se ve a sí mismo en la luz de la verdad y sabe que es culpable y digno de castigo. Por esto la Biblia dice que la ley lo ubica bajo el juicio de Dios y el pecador lo sabe y no tiene ningún argumento para decir otra cosa. Tercero, la ley hace que el pecado abunde. 1 Juan 3:4, el texto que leímos anteriormente, cualquier infracción de la ley es pecado, así que enseñarle al inconverso la ley de Dios, le estamos mostrando su propio pecado. Él ve que cada mentira blanca, ese concepto que hemos inventado nosotros, es una infracción a la ley digna de castigo. Que mirar codiciosamente a otra persona del sexo opuesto es pecado, y que robar, aunque sea tiempo, es pecado. Hay una persona que dice, yo no he robado nada, pero ¿y tiempo al Señor? Romanos 5:20 dice lo siguiente: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, cuando nosotros exponemos la ley para entregar el Evangelio, la persona va a decir, realmente todos estamos bajo el juicio de Dios, porque hemos mentido, hemos robado, hemos adulterado, tenemos dioses ajenos. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Se fija? Y ahí tenemos la gracia de Dios. La gracia es el regalo inmerecido de Dios. Cuando esto sucede, la gracia de Dios para su salvación sobreabunda. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, al que reconoce sus pecados, al que se siente indigno frente a Dios, el que dice no tengo escapatoria. Te he faltado, Señor, soy culpable. Con el nuevo conocimiento de sus pecados, el pecador teme el castigo y quiere el perdón del juez.
¿Se fijan qué es importante? No ir con la segunda noticia y decir, Dios tiene un plan maravilloso para ti, pero no hay convicción de pecado. 4. La ley es como un ayo para llevar al pecador a la cruz de Cristo. ¿Qué es un ayo? ¿Ah? Yo me dije que observar ¿Ya? y también avisaba. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? No era un esclavo de los tiempos de Cristo, el cual tenía la tarea de poder llevar, instruir en realidad a los niños, en este caso del amo. Entonces ellos lo instruían para que fueran hombres de conocimiento de Dios. Ya. Yo andaba buscando una ilustración como para poder explicarlo, pero la que se me ocurrió es que es un profesor riguroso, castigador. ¿Se acuerda de algún profesor que había tenido en la escuela que le tiraba la oreja o le pegaba el varillazo? Bueno, en esos tiempos. ¿Ya? Es un profesor así, eso es la ley. ¿Ya? Inflexible. Me acordé también de que en la zona sur hay unos perritos que son expertos para arrear corderos, ¿cierto? Entonces el dueño les silba y los perros, ¿no es cierto?, de acuerdo al silbido, llevan el rebaño para encauzarlo, digamos, en el corral. La ley ha sido el profesor inflexible, exigente, porque nadie la puede cumplir. Pero dice aquí que la ley es como el ayo, el profesor riguroso, para llevar al pecador a la cruz, ¿no es cierto?, de Cristo Jesús. Es decir, mientras más conocimiento tenemos de la ley, más necesitamos a Cristo. ¿Se entiende? Es el profesor riguroso, castigador, es el que dirige, el que instruye, como dice el hermano Carlos, ¿no es cierto?, al pecador para llevarlo a Cristo. Dios usa la ley para llevarlos inconversos a Cristo para la salvación por la fe. ¿Y alguien que pueda leer Gálatas 3:24? Tenemos que tener respaldo bíblico, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Y glorificaban. No, no es. Ah, no es. 3:24. Gálatas 3:24. Ah, 3:20. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así es. Entonces, la ley nos ayuda en la presentación del Evangelio para decirle a la persona que no conoce a Cristo, ¿sabes qué? La ley te condena. La única salida que tiene es Cristo. ¿Verdad? La ley es como un espejo espiritual porque en ella podemos verlo exactamente como Dios nos ve. Busquemos el texto de Santiago. Santiago 1:23 dice lo siguiente. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, me miro en la palabra de Dios, veo que soy pecador, que no hay nada bueno en mí, y que la única salida que me queda es poder reconocer a quien me puede perdonar y salvar, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermano Juan, Sí. aquí estoy leyendo un poco breve, en el capítulo 6, versículo 14, ¿De? lo que dice, de Romanos, ¿Ya? dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas que yo soy carnal, vendido al pecado.
Efectivamente. El hombre natural, dice ella en Corintio, no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre carnal nunca va a alcanzar a Dios. Por eso Dios tiene que transformarlo en un hombre o una mujer espiritual. Y señala incluso que nosotros, que si tenemos a Cristo, ahora debemos andar en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Y ahí tenemos otro tema tremendo también. Ahora, la ley y la conciencia, si no usamos la ley en el evangelismo, difícilmente podemos llegar a un punto de convicción y constricción de la persona. Pues la persona decir, ¿sabes que tú tienes, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? Qué bueno, qué bueno. Pero no ha examinado su vida, ¿cómo está? ¿Se fijan? Si nosotros le presentamos la ley, la persona va a decir, el Espíritu Santo va a trabajar en su corazón y va a decir, realmente soy culpable. No tengo escapatoria. Entonces, si no presentamos la ley, va a haber una ausencia de tristeza profunda y de remordimiento sincero en la persona. Porque va a decir que está bien frente a Dios. Sin embargo, si nosotros presentamos la ley, vamos a dar a conocer que la persona está condenada y que va derecho al infierno. Esa es la realidad. Con un pecador, porque la ley funciona en conjunto con la conciencia. Y vamos al pasaje de Romanos capítulo 2, donde estábamos leyendo delante. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a la una y se hicieron inútiles. La persona que yo conversaba durante la semana con ella creía que no podía buscar sola a Dios, que su casa se podía convertir en iglesia y que Dios le escuchaba perfectamente, pero si no ha experimentado el cambio de nacer de nuevo, ninguna de las cosas que ella decía es verdad. La conciencia actúa en nosotros de una forma especial. Vamos a verlo. ¿Qué es la conciencia? Aquí hay una definición teológica de la conciencia. Dice, es la percepción interna de la ley moral de Dios. Un poco difícil, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo le doy a conocer la ley moral de Dios a una persona, la persona va a pensar internamente en su mente, en su cabeza, y va a decir, realmente la Biblia dice que yo soy culpable. Cuando nosotros leemos la Biblia y nos damos cuenta, como decía la hermana Noya, somos mentirosos nosotros, ¿no? Nos encontramos culpables entonces. Hemos robado, ¿no? La conciencia nos acusa y nos dice que sí, ¿cierto? Entonces eso es la percepción interna, el darme cuenta de que he faltado, digamos, a Dios. Nos muestra en la mente el conocimiento del bien y del mal. Y esto es a través de la historia del hombre. Porque así como Adán y Eva estuvieron sin pecado y fueron hechos buenos en gran manera, dice el Génesis, y Dios, ¿no es cierto?, al darle la ley de poder sojuzgar la tierra, de poner nombre a todas las especies, ¿no es cierto?, del huerto del Edén, de obedecer la instrucción de comer de todo lo que había en el huerto, menos del fruto del árbol del bien y del mal. Pero ellos sabían, porque la ley estaba escrita ya en su corazón, en su mente. Sabía lo que era el bien y lo que era el mal. Ahora, no lo puso en la balanza, como nosotros muchas veces no hacemos. La Biblia nos advierte, si tú pecas vas a tener consecuencias. Y a veces las consecuencias son para toda la vida. Conocí a una persona que por el asunto del trago lo atropelló el tren y le cortó las piernas. Fue para toda la vida. Y nosotros no medimos las consecuencias. ¿Qué me va a hacer esto? Una vez, yo le he contado una historia muy triste de un hijo de pastor,
que él se había criado siempre bajo la guía de la iglesia y los consejos de su madre y su padre y de la palabra del Señor. Pero él en una oportunidad dijo, tengo 20, 25 años y no tengo relaciones sexuales. Voy a probar. Y resulta que tuvo relación con una niña en un lugar determinado y en la mañana en el espejo decía, bienvenido al mundo del SIDA. Para toda la vida. Ahora, nosotros no medimos las consecuencias del pecado muchas veces y después le echamos la culpa a Dios. Pero Dios no tienta a nadie. Nos muestra en la mente el conocimiento del bien y del mal. Debemos usar la ley de Dios en el evangelismo porque todas las otras formas de persuasión son intelectuales o emocionales. Hermano, o tú que te encuentras hoy día, levanta tu mano y serás salvo. Es una cosa, una convicción emocional del momento. Ni siquiera ha sabido el contenido de la palabra o si el Señor ha impactado su corazón, eso no sé. Pero a veces basamos en el emocionalismo las decisiones. Si persuadimos a los pecadores manipulando sus emociones, cuando cambien de humor cambiarán de parecer y se nos irán. Así es. Por eso le decía yo que se ha predicado un falso evangelio. No que haya otro, sino que nos hemos desviado del evangelio correcto que dice la palabra. La ley en conjunto con la convicción de la conciencia le muestra al pecador que él ha amado lo que es aborrecible y detestable a su Creador. ¿Cuántos años ha vivido sin Dios? Ha tomado sus decisiones, no considerando a Dios. Eso lo hace culpable. Debido a esto, un temor santo y saludable surgirá en su corazón. Claro, lo que leíamos allá en Apocalipsis 21:8, daban a que pensar, hermano, mire, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ha pensado usted en su condición espiritual? ¿Usted se ve en el cielo? ¿Por qué? ¿O se ve en el infierno? Yo no conozco su situación espiritual. No conozco su compromiso con el Señor. Pero la ley y la palabra es clara, ¿no es cierto? Muchos me dirán, Señor, Señor, eché fuera demonios. Nosotros podríamos agregar, fui a la iglesia, oré, canté, y el Señor, ¿qué nos dirá? Nunca lo conocí. Es decir, cada uno de nosotros tiene una realidad espiritual frente a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Hermanos Kant, yo creo que ninguno de nosotros estamos seguros de no llegar delante del Señor. Porque no. Solamente Él va a ser nuestro juez cuando lleguemos adelante, cuando tenga todo escrito, todo lo que hemos hecho en la vida. Hermana, usted va a dar a conocer una situación que es personal. Porque la seguridad de la salvación no depende de Dios, depende de nosotros. Si yo veo que las promesas de la palabra del Señor son para mí, y sé que el Señor ha cambiado mi vida y mi inclinación espirituales, tengo que tener la certeza de que Dios sí me ha salvado. Pero si no tengo aquello y dudo, entonces tengo que tener cuidado. Voy a buscar un pasaje en Juan 10, muy conocido. 27.
mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y Le sigo. me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué es lo que es eso, estimado hermano? Una ¿Cómo? promesa. ¿Cómo? Seguridad. Por lo tanto, depende de nosotros. Depende de mi relación personal con el Señor. Seguimos. Este temor lo llevará a huir de la ira venidera, es decir, lo que buscamos nosotros cuando predicamos el Evangelio, que haya arrepentimiento, lo que el Señor quiere. ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo y el publicano? El fariseo todo orgulloso por sus obras, como decía la hermana, dice: Señor, gracias te doy porque no soy como, menospreciando a la otra persona. ¿Qué sé yo lo que ocurre en otra persona? Eso lo sabe el Señor. Oro 3 veces al día, doy diezmo de todo lo que gano, etcétera, etcétera, etcétera. Obras. Y el publicano dice que ni siquiera quería levantar la cabeza ni decir palabra. Y dijo solamente: sé propicia a mí, pecador. Estaba reconociendo que es indigno. Cada uno de los hijos de Dios no puede ser orgulloso. Tiene que sentirse humilde. Porque, bueno, vamos a ver una frase que la hemos repetido ahí. El Señor ama a los humildes de corazón. ¿Se encontraba usted con hermanos que dicen: no, ¿qué me van a enseñar a mí si yo tengo años en la iglesia y lo sé todo? ¿Qué significa eso en su corazón? Orgullo. Por eso es que nosotros, hermanos, cuando yo escucho acerca de los derechos humanos, de los derechos del niño, el cristiano no tiene derecho a nada. Y las leyes que vienen ahora son terribles, hermano, terribles. Esto de la ideología de género es una aberración, pero con mayúsculas. Los padres no van a tener el derecho de poder educar a sus hijos. Es una realidad que ocultamente Satanás está trabajando, pero a veces porque yo no me informo, no sé. Hermanos, por eso es que tenemos que cada día escudriñar la Escritura. Bueno, este temor de reconocer la condición en la cual estamos nos llevará a huir de la ira venidera, y ocurre aquí el arrepentimiento, ¿cierto? Esto de volverse atrás. Ya no vivo yo, dice Pablo, vive Cristo en mí. Y ese es un golpe bajo para mí. ¿Estoy yo viviendo para Cristo? ¿Está usted viviendo para Cristo? ¿O estamos viviendo para nosotros mismos? Eso significa el arrepentirse, volverse, y para vivir para el Señor. Y a huir al Salvador, poniendo su fe en el Señor, como veíamos anteriormente en otra clase, ¿no es cierto? Jesucristo. Ahora Jesucristo pasa a ser dueño. Cuando Pablo es enfrentado, ¿no es cierto?, camino a Damasco, y es impactado por esta luz, y es botado de su caballo, y queda ciego, y Pablo expresa y dice: ¿quién eres, Señor? El Señor Jesucristo le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y recién él se da cuenta que está totalmente equivocado, y expresa otra frase muy significativa: ¿qué quieres que haga? Eso es reconocer a Jesucristo como Señor, como dueño. Ya no quiero hacer nada yo. ¿Qué me dices tú, Señor? Te van a llevar a una casa, ¿no es cierto?, donde alguien ora por ti. Estimados hermanos, ¿vivimos para Cristo nosotros?
¿O solamente apartamos unos minutos? ¿Sabe qué? El Evangelio significa renunciar a todo para dedicarse al Señor. Durante la semana estaba estudiando un libro que dice que la vida secular sí es buena. El trabajo secular sí es bueno. Pero comparado, digamos, con dar a conocer el Evangelio, no tiene nada que ver. Un más excelente trabajo. Los pecadores nunca jamás se apartarán del mal, nunca se arrepentirán de sus pecados, si no temen a Dios y el juicio que está por venir. Por eso es importante dar a conocer la ley. Si alguien busca Proverbios 16:6, ahí habla perfectamente, a ver el que lo encuentra primero. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Así es. Mire lo que dice la palabra. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Mire la segunda parte. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Tenemos que dar a conocer la mala noticia primero. Eres pecador, vas al infierno. Debemos preguntarnos de dónde vendrá este temor santo y saludable. Vemos la respuesta en la historia de Israel. No vamos a leer todo el pasaje porque ya leímos la primera parte, pero en Éxodo 20:20 hay también una referencia, digamos, a ello. Éxodo 20:20. Y dice el 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Se fija que el temor a Dios lleva al arrepentimiento. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es lo que produce el temor de Dios? Los mandamientos, la ley. Ahí hay parte de los 10 mandamientos. Eso es lo que produce el temor. No mentirás, no codiciarás. Podríamos desarrollarlo, pero da para una clase mucho más extensa, ¿no es cierto? Pero ¿qué produce el temor? La ley, los mandamientos. Esta es la parte de la ley moral. La ley moral de Dios, los 10 mandamientos, es lo que creará el temor de Dios en el corazón del hombre, porque define la norma de justicia y por lo tanto señala lo que es una infracción. ¿Se acuerdan lo que decía que 1 Juan 3:4? Que, ¿no es cierto?, el pecado es infracción de la ley. Su conciencia funciona como un testigo ocular de sus crímenes, entonces da testimonio en contra de él, le condena. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre natural, no, como dicen los loros, no está ni ahí con Dios. No le interesa. Tiene que haber la intervención de parte de Dios para que la persona cambie. Y eso lo hace a través de su Espíritu Santo. Cuando el hombre entiende sus infracciones y siente la condenación de su propia conciencia, el castigo se vuelve razonable, y cuando el infierno, el castigo sobre el pecado, se vuelve razonable, el corazón se llena de amor. Es en este momento que el pecado abunda, cuando expresamos la ley. Y el pecador quiere apartarse de sus pecados, lo que le va a condenar al infierno, y aprovecharse de la gracia de Dios, la gracia que sobreabunda. Entonces, ahora sí, con el conocimiento de la ley, va a decir la persona: ¿y qué puedo hacer entonces? Ahora viene la gracia, la buena noticia. ¿Sabe qué? Jesucristo llevó todas nuestras culpas y nuestros pecados. Murió en la cruz, derramó su sangre, la cual nos limpia de todo nuestro pecado. Por lo tanto, tú tienes que arrepentirte
y reconocer que Jesucristo es el Señor. Antes de hablar de la gracia, el uso de la ley en el evangelismo es entonces esencial porque llega a la conciencia del mismo pecador. Así que debemos siempre usar la ley primero, antes de hablar de la gracia de Dios para salvación. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo de uso de la ley. Vamos a Lucas 18, este pasaje es bien conocido también, 18-18. Lucas 18-18. Esta es la historia del Señor Jesucristo con el joven rico. Bueno, usted conoce la historia, ¿no es cierto? Yo voy a leer rápidamente, ¿no es cierto?, que estamos terminando con este ejemplo. Dice Lucas 18:18, un hombre principal, no cualquiera, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Pregunta, ¿nuestro Señor Jesucristo usó la ley aquí para presentar el Evangelio? Sí. ¿A qué se refirió? ¿Cómo presentó la ley? ¿Ya? Pero fue a qué pasaje que conocemos nosotros. No tendrás dioses ajenos, ¿Ya? no codiciarás. ¿Ya? ¿Y eso qué es lo que es? La ley. La ley moral, ¿cierto? Ya, perfecto. Este pasaje, Cristo está edificando a un joven rico que quiere justificarse a sí mismo y ganarse el cielo por sus obras. Un hombre principal se acerca a Jesús y quiere saber lo que tiene que hacer para ser salvo. ¿Qué hace el Señor Jesús? Uno, corrige su entendimiento de bueno. Aquí yo quiero hacer una pregunta. Hermano, si no hay nada bueno en nosotros, ¿por qué tenemos la idea de bueno entonces? ¿De dónde sale eso si nosotros no hay nada bueno? ¿El hombre puede tener la idea de bueno? Siendo que no hay nada bueno en él. Con el conocimiento de la palabra nosotros sabemos de que hay uno solo bueno, que es Dios, ¿no es cierto? Entonces, primero, nuestro Señor Jesús le dice a él, pero ¿cómo tú puedes hablar de bueno si solamente bueno es Dios? ¿Cierto? Es decir, algún conocimiento tenía. Dos, el joven se creía bueno, ¿cierto? Y cuando le explica 5 de los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Del versículo 20, ahí en Lucas 18, dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, aunque yo creo que está mintiendo, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa en el fondo esa parte? Todo eso, sería interesante poder escudriñarlo más a fondo, pero era una persona que era como intachable, ¿no es cierto? Al decir eso, más encima él dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud. Por ejemplo de joven, ¿cierto? Pero el Señor tiene algo más que decir, digamos, en ello. Una pregunta buena es, o sea, un tema bueno cuando uno habla con otra persona y dice, ¿tú eres bueno? ¿Qué va a decir la persona? No soy tan malo, hay otros peores que yo. Y ahí nos empezamos a justificar, ¿no es cierto? Nos cuesta decir, realmente soy malo. El Señor se encarga a través de la ley de ponernos en el lugar que nosotros debemos. ¿Ya? Uno le puede preguntar a una persona para testificar, oye, ¿realmente tú te crees bueno o no?
Y uno generalmente tiene la tendencia a decir, no, hay otros más monos que yo. No, yo te estoy preguntando a ti. Le preguntan, ¿no es cierto? Y él se cree, bueno, Cristo saca la ley moral, los 10 mandamientos. Habla de 5 aquí solamente, ¿cierto? Y le señala. El joven se sigue justificando en el 18:21 porque dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. 6. Como no reconoce su pecado, Cristo le presenta su ídolo en el 22. Dios lo sabe todo. Y por lo tanto, Él sabía cuál era su problema. ¿Cuál era el problema? ¿Ah? Bueno, habían varias cosas que nosotros podemos decir, pero en el fondo se resume en que era codicioso, ¿cierto? 22. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. No sé qué pausa haría ahí, ¿cierto? Pero uno si le dijeran a uno, te falta una cosa, uno quisiera saber cuál es, ¿cierto? Y aquí le dice el Señor, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Cuántos años llevo aquí esta herencia y todos los negocios que he hecho? Pone en la balanza lo espiritual y lo material, ¿cierto? Más encima tengo que regalárselo a los pobres. Y más encima tengo que seguir. Es decir, el Señor Jesucristo a través de la misma ley moral dada ya en Éxodo 20, Él dice en su palabra aquí, y dice el primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ese concepto nosotros tampoco lo tenemos muy claro. Nosotros creemos que teniendo a un Dios, un Dios ajeno, es que yo le pueda rendir un culto, le pueda levantar una animita, le pueda arrodillarme. No necesariamente es eso. Aquí da a entender que donde está nuestro corazón, estoy dando vuelta al texto, allí está nuestro tesoro, ¿cierto? Y si yo le doy más tiempo a ciertas cosas, pasa a ser mi ídolo, pasa a ser mi Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Seguramente este joven, su mayor preocupación era juntar dinero, riquezas, bienes. Y hoy día tenemos todavía ese pensamiento nosotros, aun cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Te voy a dejar tu futuro asegurado. ¿Seguro? No con esta cantidad de recursos tú tienes el futuro asegurado. ¿Quién dijo eso? Escuché durante la semana también a la hermana Marcela Aranda, defensora, ¿no es cierto?, cristiana y asesora del gobierno en materia de esta ley tan desagradable, ¿no es cierto?, como la ideología de género que están trabajando en el Congreso. Y me llamó la atención porque a veces uno se mete en el mismo saco de los dichos que dice el mundo y me encontré culpable ahí también. Cuando le decimos a los hijos, la educación es la mejor herencia que te podemos dejar. Y a la luz de la Biblia no es eso. No es eso. Y yo muchas veces la he repetido también. Estimado hermano, Cristo es la mejor herencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que Cristo sea la mejor herencia de nuestros hijos y de todos los conocidos que nosotros podemos tener? Entonces, alude al primer mandamiento y este joven se siente triste porque su Dios era el dinero. Y el segundo mandamiento dice,
no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y también lo estaba violando, digamos, este joven. ¿Ya? Y pregunta, ¿usted vio en el discurso de Lucas 18 que Jesucristo le habló de la gracia a este joven? ¿Se dio cuenta de eso? ¿Le habló de la gracia? No. No tuvo, no alcanzó. Porque el joven dice que se fue triste. Y se fue. En el fondo eligió las riquezas, la maravilla. su Dios. ¿Qué elegimos nosotros cuando el Señor nos dice, ven y renuncia a todo lo que tienes y sígueme? ¿Cómo estamos nosotros? No, es que mi casa me costó cantidad. No, es que mi trabajo, si no tengo el trabajo, no tengo comida. Te quiere alimento, querido. ¿Y qué dice la palabra? Promete no dejar a sus hijos sin lo necesario, ¿cierto? Pero nosotros somos los que dudamos. Terminamos. La esencia del primer mandamiento, Dios usa el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y del segundo, no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza. Le mostró al joven que Jehová no era su Dios, sino su riqueza, el dinero su ídolo. Y concluye aquí, el joven no se arrepiente, el joven no quiere arrepentirse de su idolatría, entonces se va. Vende su eternidad por el placer pasajero del pecado. Conclusión, Cristo usó la ley para crear conocimiento de pecado en la mente de este joven. Pero Dios sabía lo que iba a contestar. Él sabe todo. Lo sabe todo. Pero el avaro no quiso arrepentirse y se fue. Cristo lo dejó ir. ¿Cómo es posible? Cuando usted va 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces a decirle a una persona, ¿sabes qué? Yo tengo algo mejor para ti. Jesucristo puede ser tu Salvador. Arrepiéntete. Y la persona dice, no, todavía no. No quiero. Insistimos, y aquí el Señor lo deja ir sin hablarle de la gracia. Como le dijo a la mujer, yo soy el que está contigo. Y la mujer dice, me va a dar agua de la vida. Y sale a avisar a los demás, me he encontrado a alguien que ha dicho toda mi vida y me ha dado algo que nunca experimenté. Estoy parafraseando. Y le cuento a los demás que había encontrado al Maestro, al Mesías. Cristo le dejó ir sin hablarle de la gracia. No lo siguió o le rogó que volviera. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo vamos a hacer nosotros ante el llamado del Señor? ¿Vamos a ser humildes y reconocer nuestro pecado? ¿O vamos a ser orgullosos y vamos a decir, no, yo más adelante? Todavía no. Que el Señor nos ayude. Hermanos, para presentar el Evangelio hay dos métodos. Hay otro tercero que viene más adelante. Ir. No podemos quedarnos. Segundo, expresar la ley. Ahora, hay alguna cosa difícil a esto y a lo mejor lo podemos ver más adelante, pero estimados hermanos, la ley en nuestro tiempo no la podemos aplicar directamente a nosotros. Por ejemplo, la ley mencionaba que no había que hacer fuego el día sábado, ¿cierto? Ahí en el libro de Levítico. ¿Es aplicable a nosotros hoy día? ¿Por qué no? Porque los tres tipos de leyes que se habló al principio, la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Hay tres tipos de ley en el Antiguo Testamento. La ley
tanto civil y la ceremonial son leyes que quedan como la civil, en este caso ordenamiento de Israel como constitución, como pueblo en el Antiguo Testamento para ordenamiento, y la ley ceremonial, lo que Jehová pedía en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, que utensilio que debía utilizarse. Nosotros ya no estamos en base a eso, pero sí la ley moral la que trasciende. Esa ley es la única que no queda abrogada de cierta forma. Tanto la ley ceremonial como la ley civil son leyes que quedan abrogadas por el hecho de que eran leyes para Israel, y no para nosotros. Pero sí la ley moral queda vigente, y es por eso que los ejemplos que usted nos da de no hacer fuego es parte quizás de la ley civil, no sé de qué parte está ahí, pero la ley civil o la ley ceremonial que están soletas. Pregunta. Cada uno de los que estamos aquí, ¿podemos cumplir una ley? ¿O una parte de la ley? ¿Podemos? Por otro lado, también la Escritura enseña de que aquel que transgrede en un punto la ley se transgresor de toda la ley. ¿Podemos entonces o no? No. Nadie puede. ¿La podemos borrar entonces, sacar la parte de la Biblia y...? No. Bueno, Pablo dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero hoy día hay personas que se reúnen el día sábado porque la Biblia dice que Dios hizo el cielo y la tierra en 6 días y descansó el 7º día. ¿Sí o no? Sí, eso dice. ¿Es aplicable eso a nosotros? Que no sale en ninguna parte. O sea, se pueden reunir si quieren, no hay problema. ¿Ya? El tema es la libertad que tienen con ese día. Basar mi salvación en un día que yo guardo, ahí cambia todo. ¿Yo puedo basar mi salvación en la ley? No. Ya, bueno, es difícil esta parte. Es difícil, pero voy a leer algo. La relación de la ley en el antiguo pacto, ¿no es cierto?, no puede ser aplicada directamente a nosotros. Y hay una razón muy especial. El único que cumplió 100% la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si yo estoy en Cristo, tengo que obedecer lo que Él dice acerca de la ley, porque Él la cumplió, yo no puedo. Si estoy en Cristo, como Cristo cumplió la ley, entonces yo me siento avalado por Él. ¿Se fijan? Por lo tanto, mi vida debe girar en torno a Cristo, porque Él es el único que la cumplió, es el Señor de la vida, es el que resucitó. A lo mejor algún día podríamos profundizar un poquito más, pero quería terminar con eso, hermanos. ¿Ya? Si bien es cierto, no puede ser aplicable directamente a nosotros, pero sí a través de Cristo, lo que Él dice, incluso Él dice, yo soy Señor del día sábado. ¿Sí o no? Por lo tanto, si consideramos como el día sábado que va a traer salvación, estamos equivocados. El único que produce salvación es nuestro Señor Jesucristo. Ya, te traía algo más, pero por el tiempo. Hermanos, que el Señor nos ayude. Tenemos que ir a predicar el Evangelio y tenemos que hacer la acción preliminar dando a conocer la ley para que haya convicción de pecado, ¿ya? Y luego presentar la gracia. Nuestro texto entonces va a ser, como decíamos, Romanos 3:20. Lo leemos todos juntos. Romanos 3:20. ¿Estamos todos allí? ¿Sí? Ya todos juntos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Que el Señor nos bendiga.